Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero. Hoy tenemos el placer de conversar con la doctora Sonia Contera, física y nanotecnóloga y catedrática de física de la Universidad de Oxford. Sonia es una pionera en el estudio de la nanotecnología aplicada a la biología y la medicina y ha participado en diversos proyectos innovadores sobre nanomedicina y sobre el diseño de materiales que imitan las funciones biológicas. Además, es una activa divulgadora científica y autora del libro Nanotecnología Viva, del cual hablaremos en la entrevista, donde explica cómo la nanotecnología está transformando la salud y la longevidad humanas. Acompañadnos mientras conocemos su trayectoria, sus desafíos y sus visiones en este apasionante campo. Muy buenas tardes, Sonia. Hola, Jordi, gracias. Pues para empezar, tengo muchas preguntas a hacerte, intentaré sintetizarlas, pero la primera, ¿nos hablas un poco de ti y de cuándo se inició tu interés en el campo de la nanotecnología y la nanomedicina? Yo estudié física en Madrid hace muchísimo tiempo y cuando estaba estudiando en la Autónoma de Madrid es cuando se dieron, los premios Nobel a la microscopía de fuerza atómica se dieron en el año 85, pero en esa época en la Autónoma de Madrid muchos científicos empezaron a colaborar con los premios Nobel en Suiza y estábamos expuestos a estos microscopios. Yo me acuerdo que era una de las cosas más interesantes que estaba pasando en el departamento. Y siempre recordaré una charla de Roer, que fue uno de los que recibió el premio Nobel, que fui a verlo en una fundación en una calle de Madrid y que fue invitado por Carmen Ocal, que es una profesora que está ahora en Barcelona, Carmen. Creo, la recuerdo. Sí, y recuerdo las imágenes del microscopio de túnel de barrido de los átomos y pensé que quería dedicarme a eso, aunque la verdad es que pensé que yo no podría, ¿no? Como que no sé, como que no, que era demasiado lejano para mí. Ahí empezó un poco, luego tenía otros intereses, me interesaba la traducción automática, a lo que es ahora, por ejemplo, el machine learning, la traducción automática por redes neuronales artificiales y lo que tenemos ahora del ChatGPT, sí. La computación, ¿no? Y al final, pues un poco por aventura y por no saber qué hacer en la vida, empecé a irme con becas. Cuando cayó en la Unión Soviética me fui a Rusia. Ya lo vi, ya. Me interesaba el mundo, muchas cosas. Yo era bastante libre, no me importaba tanto mi futuro. Me fui a China, también tuve suerte con las becas y acabé en Japón. En Japón me interesaba la historia de la física y de la ciencia en Japón desde el siglo XIX y tuve la suerte de recibir una beca del Ministerio del Gobierno japonés para hacer mi doctorado en la Universidad de Osaka. Y ahí me fui otra vez a la microscopía. Ahí empecé otra vez. Ahí pude empezar a hacer lo que inicialmente pensé que no quería hacer. Otra vez, yo tampoco tenía intención de dedicarme a la ciencia, pero sí, en Japón empecé a ver la ciencia de otra manera, empecé a buscar mi propia trayectoria, a interesarme por la biología y después del doctorado conseguí por fin financiación para mi primer proyecto postdoctoral en electrónica con moléculas, ¿no? en la intersección de la nanotecnología con la biología y esa ha sido con mi historia. A partir de ahí, dando así un poco vueltas, acabé siendo profesora y ahora me dedico a eso, ahora me dedico a la física de los sistemas vivos. Bueno, está chulo cómo has ido buscando tu camino, ¿no? Si no me equivoco, he leído que hablas un mínimo de 8 idiomas. ¿Has estado mejor o peor, sí. Sí. Es un poco lo que has dicho. Yo siempre he hecho mi propio camino, que es siempre una cosa difícil. Sí, pero sí, siempre me interesó y me sigue interesando la generación de los idiomas. Y como curiosidad, aunque no es una pregunta relacionada con la nanotecnología, de los diferentes países que has estado en países además muy diferentes entre ellos, ¿hay alguno que desde el punto de vista de cómo enfoca la ciencia, la política científica, te haya sentido más atraída o te haya parecido que lo hacen mejor? Esto es un problema muy complejo que empieza en el siglo XIX.
Pienso mucho en esto, en la evolución de los sistemas científicos, en cómo la ciencia a partir del siglo XVII ocupa un lugar muy fundamental en la racionalización del mundo. Sí. Es un proceso muy complejo que tiene que ver con la colonización de los países europeos, cómo se racionalizan los procesos de producción y de explotación de la naturaleza para todos los procesos de colonización, y es un proceso que está empezando a llegar a su fin. La racionalización total de la naturaleza nos está llevando también al cambio climático. Entonces, es muy difícil decir si hay un país porque está todo interconectado. Por ejemplo, Japón, en países en los que la ciencia y la tecnología es necesaria para su supervivencia geopolítica, hay siempre hay mucho dinero para investigar. Por ejemplo, Israel, amenazado por todas partes, o Japón o Corea. Su única solución para sobrevivir en el mundo moderno es la ciencia. La ciencia. Y para Estados Unidos, por ejemplo, es la manera de continuar con la hegemonía tecnológica, ¿no? Entonces, un país como España, por ejemplo, tiene una historia muy diferente. Llega a la ciencia con nuestra propia historia. Historias el Imperio Español se desarrolla antes de la Ilustración, cómo se racionaliza el Imperio Español, y todo eso es muy diferente. Entonces, en España, claro, siempre ha habido una élite económica y política que no ve ningún valor en apoyar a la ciencia, porque para ellos la ciencia es disruptiva, rompe, ¿no? Y por eso cada país, no hay receta, y las recetas, aunque nos gusten, no se pueden racionalizar porque también son dependientes de la historia. Estas preguntas parecen muy fáciles, pero son muy difíciles de... Sí que tienen respuestas, pero son respuestas complejas. Muy bien. A ver, por cierto, has hablado de la historia del STM en España, y justo una de las entrevistas con Agustina hablamos del documental 40 años viendo átomos, que en homenaje a Mole y demás, y bueno, es muy chulo estar en esos momentos, ¿no? Que estaba todo... España siempre fue muy cercana a la microscopía, y lo sigue siendo, uno de los países más potentes, y también en historia, en materia condensada, y también es una historia que viene ya de antes, cuando empiezan los nuevos departamentos de física en España en los últimos años de la dictadura de Franco y los primeros años de la democracia. Cuando vuelven los científicos de Estados Unidos, la teoría de estado sólido fue muy fundamental, y por eso había gente que quiso entrar en el mundo de la microscopía. Y tenía los contactos también. Y España sigue siendo un país con muchas empresas en nanotecnología, con nanomedicina, relativo a otros campos, es un campo bastante avanzado. Sí, nanomedicina, todo nanobiotecnología, y grupos muy España potentes. Tiene una visión muy... Además, y lo tiene porque tiene una visión... Cuadra con otras cosas, sí. Y volviendo un poco al tema de la nanotecnología, estás participando, liderando muchos proyectos científicos en este campo. ¿Querrías destacar alguno o hablarnos de alguno en particular? Bueno, sí, uno que acabamos de empezar, mira, boom, Cebai. De mi interés, durante bastante tiempo he estudiado la física de las plantas, cómo las plantas crean sus formas, usando conceptos de física, microscopía, y midiendo desde la escala nanométrica cómo podemos hacer modelos de cómo una planta es capaz de crear su forma usando las propiedades mecánicas desde la nanoscala, cómo se crea desde la nanoscala hasta la forma total. También analizando su forma interior, con sus inicios, todo el proceso. Claro, el proceso de crecimiento, ¿no? Vale. Durante estas investigaciones, pues me empecé a interesar mucho por la celulosa. La celulosa es un material magnífico, es un nanomicromaterial que es el polímero más abundante en la Tierra, tiene propiedades increíbles, y casi todo lo que vemos a nuestro alrededor que no es plástico está de alguna manera relacionado con la madera, con la celulosa, con el papel, ¿no?
De ahí surgió la idea de crear materiales sostenibles para la arquitectura, usando las tecnologías que habíamos desarrollado en mi laboratorio para medir cosas a escala muy pequeña y también mis colaboradores hacer las simulaciones. Uno de los problemas de la arquitectura y de la construcción en general es que es la industria que más carbono emite a la atmósfera. Sí. Es que usa el hormigón, el cemento y el acero, porque son los materiales que se conocen muy bien, sus propiedades mecánicas, son homogéneos y los puedes poner en un ordenador, y entonces los arquitectos y los ingenieros son capaces de diseñar el edificio en el ordenador y saber si se va a caer o no. Esto no lo puedes hacer con materiales sostenibles. Con la madera hay un límite del número de pisos que puedes construir, sí. O adobe o barro, o sí, todos los materiales. Sus propiedades mecánicas. Sí, los ladrillos son especiales. Porque las propiedades mecánicas y físicas de estos materiales no son homogéneas. Pero ahora tenemos tecnologías que sí que hemos desarrollado en la biología, en la nanoescala, que sí se pueden aplicar. Así que creamos un consorcio con varias empresas europeas, la Escuela de Arquitectura de Madrid, un instituto de materiales de construcción del CSIC, y simuladores, gente de inteligencia artificial, para crear nuevas metodologías que permitan a los arquitectos y los ingenieros construir con materiales para lograr la emisión cero, ¿no? el net cero, el cero neto, ¿no? En la construcción. Y es un proyecto que acabamos de empezar, recibimos financiación de la Comunidad Europea. Y estamos muy ilusionados con esto. Es el resultado de muchos años de intentar encontrar una manera de cómo llevar el conocimiento de la biología a la nanoescala, la inteligencia artificial, las simulaciones, un grupo multidisciplinar para llegar a hacer un impacto en el mundo real. Hablando de impacto, que estaremos muy atentos a los resultados. 4 años es el proyecto. 5, son 5 años. Lo acabamos de empezar, lo empezamos hace un par de semanas en Madrid. Y tenemos incluso empresas ucranianas. Una de las características del proceso también que nos hace bastante ilusión es que si en el proceso de reconstrucción de Ucrania, cuando y si termina la guerra, se pueda usar para crear tecnologías nuevas, interesantes, sostenibles, ¿no? Todas estas desgracias que pueden servir también como oportunidades de hacer las cosas mejor, ¿no? Sí, sí. Las guerras muchas veces después traen oportunidades. Es curioso. Estabas hablando de un impacto que puede ser muy grande en nuestro día a día. ¿Qué otros campos tú crees que la nanotecnología va a impactar, teniendo en cuenta que ya es una realidad, que ya podemos encontrar el premio Nobel de Medicina de este año se ha dado a la nanotecnología, las vacunas del COVID? Y yo creo que, aunque ahora he hablado de materiales de construcción, esto empezó siendo un hobby y ahora ha resultado un proyecto, siempre me ha interesado medir las propiedades físicas de los sistemas vivos y cómo eso puede ayudar a la medicina. Esto era muy difícil de conseguir cuando la medicina solo es una visión farmacológica, porque entonces solo se mira a la química. Pero desde que han irrumpido las nanopartículas en la biología y en la medicina, las cosas están cambiando y hay otras maneras de ver la medicina. Y empezamos a tener cosas muy interesantes. Yo, por supuesto, las vacunas del COVID van a abrir un montón de posibilidades de mejorar tratamientos del cáncer. Ese mismo proceso, la idea de usar vacunas de partículas de ARN para hablar con el sistema inmunológico y que sea el sistema inmunológico el que se quite el cáncer. Hemos visto en la prensa hace poco un grupo español que era capaz también de meter nanorobots dentro de órganos magnífico. Pero ahora quiero resaltar otro resultado que me parece muy, muy esperanzador y muy importante. Durante muchísimo tiempo las enfermedades autoinmunes se han considerado totalmente fuera de la posibilidad del tratamiento clínico médico.
pero un poco por casualidad, y el nombre del investigador es español, no sé si el investigador es español, uno de los investigadores no está en España, está en Estados Unidos, pero no me extrañaría que fuera español porque la nanomedicina es un campo donde hay muchos españoles. Ha descubierto que cuando partículas me parece que son de óxido de hierro, se pegan a las células del sistema inmune en enfermedades, cambian las propiedades de esas células, las propiedades físicas, y la reacción autoinmune que tienen los pacientes es mucho más baja. Está empezando ensayos clínicos. Y yo acabo de empezar otro proyecto con una colaboradora aquí. Estamos intentando obtener dinero de Novo Nordisk, también para un proyecto parecido, cuando ahora tenemos estos nuevos medicamentos en el mercado que parece que funcionan bastante bien contra la diabetes, también contra el peso, para ayudar a la gente a perder peso, contra la obesidad, el Ozempic de Novo Nordisk, el semaglutide, semidoglutide, ¿cómo se llama? Bueno, pues nadie sabe bien cómo funcionan ni qué efecto tienen en las células, y nosotros queremos estudiar el efecto de los lípidos en el sistema inmune. Por ejemplo, se sabe que cuando comes grasas vegetales o grasas animales, estas grasas se disuelven en el intestino y pasan al sistema linfático, y ahí interaccionan con las células del sistema inmune. Nosotros pensamos que el efecto de las vacunas o el efecto de estas drogas, de estas nuevas medicinas, probablemente esté relacionado con esas propiedades físicas de las células, y que se afectan por la ingesta de diferentes grasas o también cualquier tipo de... Así que se está empezando a ver en el momento que la nanomedicina ha llegado de las nanopartículas han llegado a la biología, los biólogos por fin, y ha costado 3 décadas, se están abriendo a mirar que la biología no solo es química, que también hay una parte física, sí, y que esa parte física es muy importante en el tratamiento de enfermedades. Me encantaría que las enfermedades autoinmunes se encontrara un tratamiento a través de la física de las nanopartículas, de la modulación de las propiedades físicas de estas células, ¿no? Y parece que empieza a funcionar. Es un momento muy interesante para la medicina. Tengo una muy buena amiga con sus 2 hijas con lupus y enfermedades autoinmunes relacionadas. Son terribles, son absolutamente terribles. Sí, son dramáticas y además es lo que destrozan la vida de la gente, sí, y te pueden llegar en cualquier momento. Sí, sí. Pues otra cosa a la que estar muy atento. Por cierto, como ya sabes, ¿no? Hace un tiempo editamos el libro blanco de las nanotecnologías, con un especial enfoque en la ética de las nanotecnologías, y tú eres una oradora, has dado muchas charlas relacionadas con la ciencia, pero también sobre ciencia y nanotecnología y sus consecuencias filosóficas y sociales. Me gustaría que me explicaras un poco cómo abordas este tema y por qué para ti es tan interesante. Bueno, hay muchas maneras de ver esto. Desde el punto de vista filosófico, yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí más me interesa es que la nanotecnología hace que la biología forme parte del todo, ¿no? Del todo de las ciencias. Hasta ahora la biología ha estado bastante separada, estudiando solo los aspectos moleculares, principalmente la genética, las moléculas, de una manera muy farmacológica. Y eso ha tenido un aspecto positivo. Sabemos mucho de lo que está hecha la biología, se han creado muchos tratamientos médicos, pero ha separado a la biología del resto de la materia del universo. Es como si lo biólogo... ha habido el sesgo intelectual del europeo desde el siglo XVI se ha trasladado a la biología, y eso ha traído muy malas consecuencias. Hemos separado las moléculas del resto. Por ejemplo, cuando creamos agricultura, nos dedicamos a crear fertilizantes moleculares que sí, te dan a lo mejor, o pesticidas que te arreglan la producción durante unos años, pero luego tienen consecuencias impredecibles para el ecosistema. Esta idea que se puede racionalizar todo y que se puede separar
en disciplinas y racionalizarlo todo tiene un límite, y yo creo que una de las buenas cosas de la nanotecnología es que crea la multidisciplinaridad de la biología. La biología ya no solo se ve desde el punto de vista molecular o químico, los físicos hemos entrado ahí, los ingenieros están entrando ahí, y yo creo que esto está humanizando la biología, porque está obligando a ver las interconexiones de los seres vivos con el resto del universo, que es lo que nos dedicamos los físicos, ¿no? Esa es una parte filosófica importante, darse cuenta de que la biología no se puede racionalizar en su totalidad, y ofrece preguntas filosóficas sobre el futuro de la ciencia muy potentes. Hasta ahora solo nos enfocamos en problemas que podemos entender todos los pasos, pero ahora es como que estamos dándonos cuenta de que hay cosas que no se pueden digitalizar, que no se pueden algoritmizar, que no se pueda saber todo, y estamos volviendo un poco al analógico, la forma de las células, las mecánicas de las células, ¿no? O sea, están cambiando, la nanotecnología está ayudando, yo creo, a tener una visión más realista de la biología y de nosotros mismos y nuestra interacción con el medio ambiente. Sí. Yo creo que eso es algo de lo que siempre me gusta reflexionar, poner el trabajo científico en el contexto del universo. Además, hablabas antes de la historia, un poco de los países, la historia de la ciencia, siglo XVII-XVIII, allí estaban totalmente, se encontraba la filosofía y la ciencia, luego se separaron, pero no... Yo creo que uno de esos grandes problemas es que se ha separado la ciencia. Los científicos simplemente, con la metrificación de la ciencia, ¿no? La idea de que solo publicamos artículos, no da espacio a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es la historia de la trayectoria de las ideas que estamos usando, y cuando nos estrellamos con problemas sin resolver no sabemos por qué. Yo creo que ahora la ciencia se está estrellando contra muchos problemas que no puede resolver, y esto nos está obligando a mirar para detrás y cuestionar la esencia de la ciencia en sí y los límites de la ciencia en sí. La racionalización del mundo es algo que tuvo sentido en el siglo XVII con el Aufklärung y todo aquello, con Kant y todos los demás, pero siempre ha tenido una oposición. Las ideas, la razón y la intuición siempre han estado en oposición, ¿no? Estamos llegando a los límites de lo que la razón puede entender en la ciencia, en mi opinión. Por eso todos los grandes avances, cosas como la inteligencia artificial, son cosas que realmente no sabemos lo que está pasando dentro. Hay un límite a lo que se puede racionalizar. Sí. Y eso es muy interesante desde el punto de vista filosófico también. Estamos llegando al fin de la racionalización. ¿Este era uno de tus objetivos cuando escribiste el libro Nanotecnología Viva? No, el libro Nanotecnología Viva no sabía bien lo que quería contar. Yo quería contar mi historia. Cuando empiezas a escribir un libro lo descubres mientras lo escribes. Sí, quería contar lo que estaba pasando, la historia del campo, por qué hemos llegado aquí, qué es lo que nos ha llevado, qué instrumentos se han inventado, cuáles son las ideas, quién tuvo estas ideas primero, cómo se empezaron a ver las convergencias, cómo los físicos de repente se hicieron nanomédicos, cómo la medicina es muy interesante ver cómo las disciplinas crecen y se van ensamblando, y yo creo que no pensamos suficiente sobre ellos. Y realmente también veo que hay un problema, que los científicos no piensan sobre estos temas, y los que escriben sobre esto son gente que no entiende la ciencia. Tipo libros muy famosos que están llenos de inexactitudes, y luego esos libros llegan al público en general y son muy influyentes, y por eso yo creo que los científicos también tenemos un deber de cuestionarnos a nosotros mismos, ser críticos con nuestros procesos, ser muy abiertos hablando de por qué hacemos las cosas que hacemos. La ciencia es muy importante, la necesitamos para sobrevivir el siglo XXI, y yo creo que es nuestro deber también contribuir al proceso democrático. Las democracias también están en crisis, en parte porque la ciencia se usa en contra de la gente de una manera no muy democrática. Sí, lo hemos visto.
Y eso es muy importante que los científicos participemos en este proceso. Es verdad que al hacerlo perdemos métrica, pero yo creo que ganamos bastante, como tú sabes y como tú haces, en relevancia y en significado de nuestra labor para la sociedad. Sí, sí, los libros, ¿no? Para escribir un libro o para tener un lector que le guste un libro, normalmente atrae las historias. Y es que la ciencia está llena de historias y la nanotecnología también está llena de historias fantásticas. Todo es historia. ¿Quién conoce a quién? Y es una de las razones por las que hay tan pocas mujeres en estos campos, es porque las historias nos excluyen, ¿no? Me va perfecto este comentario para cambiar un poco de tercio. Y estas entrevistas, como sabes, se enmarcan, y como hemos comentado, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una excelente excusa para hacer estas actividades, aunque estoy totalmente de acuerdo con algún comentario que me han hecho compañeras tuyas durante las entrevistas, que esta reivindicación no tiene que tener un único día, es continua, pero preguntándote a ti directamente, ¿qué significa para ti este día y por qué crees que es tan importante celebrarlo y reivindicarlo? Bueno, está bien reflexionar sobre, volviendo a lo mismo, ¿por qué hacemos la ciencia que hacemos? La ciencia es muy importante en la sociedad, hemos hablado de inmunología, hemos hablado de medicina, de materiales de construcción. La ciencia que hacemos tiene muchas ramas. ¿Quién decide quién da dinero a la ciencia? ¿Quién no decide? Hay financiación pública, hay financiación privada. Y claro, el que pone el dinero siempre decide lo que se va a hacer, por más que queramos los científicos ir por una dirección o por otra. Y tampoco los científicos somos objetivos. Tiene que haber un diálogo social a muchos niveles para crear una ciencia más democrática y realmente sirva para la mejora de la vida de las personas y para salvar al planeta. En este sentido, claro que es importante que los científicos estén conectados con la sociedad a muchos niveles. Yo tengo hijos, soy una madre, tengo problemas, hay gente que no tiene hijos, hay gente que son hijos de inmigrantes, yo soy inmigrante en el Reino Unido, las sociedades son muy complejas y es importante que estas visiones diferentes de la realidad formen parte del ecosistema científico. Y claro, las mujeres, como es un campo que ha generado poder, somos pocas. En la ciencia, en la física, por ejemplo, en el Reino Unido somos el 10%. Y esto trae problemas porque hay temas que no se abordan. Yo, por ejemplo, como mujer, pues ahora estoy intentando conseguir financiación para hacer un proyecto sobre la física de los ovarios, por ejemplo. Ayer estaba muy contenta porque la mujer del CEO de Google va a poner muchos millones para la investigación de los ovarios. Es que casi no hay. Sí. O sea, cuando los campos, cuando no hay representación en los campos de gente, pues hay campos de investigación que no se hacen, ¿no? Y por eso es importante entender estas circunstancias. Esto también estaba, ¿no? Que había muchos medicamentos que esos efectos secundarios solo se veían desde el punto de vista del hombre. En los hombres. Bueno, son razones más o menos, se hacían antes, pero hasta no hace mucho tiempo, como hasta hace 10 años o menos, o 5, todas las investigaciones en ratones, macho. Claro. Que es una cosa que ahí se ve la falta de democracia de las ciencias. Cualquier comité evaluador de esos experimentos hubiera dicho, pero esto es de locos. Pero a los científicos les parecía normal. No veían, porque el sesgo es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y tienes una visión muy poliédrica, has estado en muchos países, eres mujer en ciencia y con esta visión tan amplia, ¿qué obstáculos has tenido que superar como mujer en la ciencia y cómo los has afrontado? Supongo que también debe variar, ¿no?, del país, pero yo creo que hay muchos que también se repiten. Claro, en Japón, por ejemplo, yo era la única mujer que no era administradora en el edificio. El porcentaje de mujeres en la ciencia, en la física en Japón es menos del 1%. Wow. Y además, de hecho, es que no lo quieren cambiar y las mujeres tampoco lo quieren cambiar. La sociedad es muy complicada y la ciencia refleja
la historia y las tensiones en la sociedad, ¿no? Yo he tenido una vida, pues hombre, he tenido problemas de no encajar. No encajaba nunca ni por mujer, ni por española, ni por venir de clase trabajadora. Quizá yo creo que lo que más me ha impedido más la carrera científica es el sesgo tremendo que hay con lo de ser español o de ser latino. Ha sido yo casi tan importante o más como el de ser mujer en el Reino Unido. Sí, claro, es difícil porque tengo una vida diferente a la del resto de mis colegas, ¿no? Pero también, bueno, me han pasado todo tipo de cosas, me han hecho todo tipo de abusos y ahora incluso hubo un momento que un profesor destrozó mi laboratorio, ¿no? Es muy difícil. ¿En serio? Sí, pero esas son las cosas puntuales. Yo creo que lo peor es ir a congresos y que nadie te hable. Sí. Ser siempre transparente, porque la mayoría de los hombres no es que te odien, es que simplemente tienen miedo también y están allí a ver si los importantes del campo hablan con ellos. Sí. Entonces, yo he sido transparente durante muchísimos años. Eso significa que nunca entraba en los grandes proyectos, nunca entraba en los grandes networks, pero también me ha dado mucha libertad, he seguido mi camino, soy muy independiente. Y como siempre en mi vida, empezamos la conversación pensando, nunca llegaré allí. Siempre pensé que nunca llegaría y ahora ya soy catedrática en Oxford y me sigo teniendo la misma actitud, nunca llegaré. Pero lo que me ha llevado a ser diferente es a tener mucha libertad, a pensar mucho. Está claro. Tengo respeto de mis colegas, ¿no? Tenemos vidas diferentes, tenemos carreras diferentes y yo creo que también es un error compararse con gente que tiene mucho más privilegio que tú o que encaja mucho más en el sistema, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, las mujeres que les va muy bien en Oxford, ves siempre que tienen el mismo tipo. Son mujeres de clase media alta, inglesas, que vienen de familias científicas y que han estudiado en Oxford, en Cambridge. Entonces, los hombres las eligen porque son las mujeres que ellos quieren ver. Los referentes que ellos quieren tener, sí. Pero bueno, a mí siempre me ha dado esto. Bueno, que te quiten bailar, como decimos aquí. No, es que ahorita no bailar, no me va mal. No, por eso. Yo creo que el te hace mucho más disruptor. Sí. Menos cadenas. Sí. Y tampoco el concepto de éxito también es algo que tenemos que repensar un poco, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué no es el éxito? La ciencia se hace en grupos. Eso también es una parte importante. A quién se le da el premio es un poco secundario, ¿no? Esto es justo un debate que salió ayer, que estuvimos en un máster de bioética y hablando de nanotecnología. Es el concepto de premio Nobel, ¿no? Que se le da a una persona. Muy tóxico. La ciencia ya no es así. Sí. Nunca lo fue. Porque vamos, ya desde Ramón y Cajal, que me he estado releyendo su vida entera, uno tenía un grupo detrás y tenía a su mujer que era la que le buscaba el dinero. O sea, aquí nadie nunca trabaja solo. Son importantes los líderes, a la gente le inspiran, pero también hay que resaltar el trabajo en grupo y de ahí volvemos al problema de la diversidad. Los grupos que mejor trabajan son los grupos diversos. Visiones. Claro, pero luego las plazas científicas no se dan a grupos. Siempre estamos con este problema de analizar al individuo y al grupo y cómo la sociedad es capaz de integrar a los dos. Pero son debates que tenemos que tener y tenemos que hablar, ¿no? Has hablado de cifras durante la entrevista, ese 10% de físicas en Reino Unido, ese 1% que te encontraste en Japón. ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para fomentar la igualdad de género y la diversidad en el ámbito científico? Muy complejo. Todas las instituciones académicas llevan 30 años y estamos viendo todos los problemas en Estados Unidos cada vez que quieres cambiar algo porque el sistema es muy conservador. La sociedad, aunque no lo parezca, socialmente es muy conservadora. Cuesta mucho cambiar porque todo el mundo se adapta a lo que hay y ser pionero es muy difícil, ¿no? Está claro que hablar, hacer a la gente entender el problema es importante, pero yo creo que el dinero manda. Y, por ejemplo, el hecho de que
la señora esta que no recuerdo su nombre, que es la señora mujer de Brin en Google, ahora de cientos de millones para el ovario, pues va a hacer instantáneamente que muchas mujeres vayan a tener acceso a fondos de investigación que antes no tenían. Yo creo que el hecho de que haya inversiones a campos más multidisciplinares ayuda a que se diversifiquen los campos, Sí. Pero yo creo que hacen falta muchas medidas y desde luego hace falta presión desde la sociedad para decirle a las empresas que tienen que ser diversas, y las empresas empiezan a poner presión a las universidades para que tengan estudiantes más diversos. Yo ahora estoy, por ejemplo, soy parte del comité que está organizando un nuevo máster en tecnologías cuánticas en el departamento, y una de las cosas que más o menos he impuesto en el comité es que solo hay 3 mujeres, el 3% de las mujeres se dedican a tecnologías quantum, que es muy problemático, que sí. Las empresas quieren más mujeres y que nosotros no podemos hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Mis compañeros reaccionaron de una manera bastante, al principio parecía que incluso agresiva, no les gustaba, sí. Pero ya lo van entendiendo, y lo que les ha hecho entender es que vamos a encontrar a esas empresas que nos den becas, sí. Exclusivamente dedicadas a lo que llamamos grupos con poco baja representación en la física, para cambiar esto. El dinero manda. Sí. El dinero manda. Y ahí hay que encontrar maneras creativas de hacer que el dinero mande para mejorar la diversidad. Y ya para concluir, imagínate que nos están viendo niñas o jóvenes científicas. ¿Qué consejo le darías a estas niñas, a estas jóvenes a estas jóvenes, si quieren hacer una carrera de ciencia o incluso ser expertas en nanotecnología o en otras nuevas tecnologías? ¿No? Yo creo que la ciencia es una carrera magnífica. Yo tengo una vida maravillosa porque estoy en contacto con estudiantes llenos de ideas. Soy capaz de desarrollar mis propias ideas y enfrentarme al mundo, hablar con empresas, estar muy vivo. Tener una vida interesante y además ser capaz a través de la ciencia de cambiar, de ayudar a los grandes problemas y los grandes retos del siglo XXI. Si eres joven ahora y estás viendo todo el reto del clima, qué mejor manera de darle un sentido a tu vida que intentar crear grupos, ser científicos, ser parte del proceso que nos ayude a sobrevivir el siglo XXI. Y eso yo creo que le da a la vida un sentido que muy pocas otras carreras le pueden dar. Pero para eso hay que olvidarse de todas esas políticas, las métricas y todo lo demás, y ser una especie de activista científico. Usar la ciencia para la mejora de la sociedad y del planeta, ¿no? Y en ese sentido, pues tener una vida magnífica, porque ¿qué hay mejor en la vida que dedicarse a algo útil para los demás? Sí. Además lo hemos visto en nuestras propias carnes en la pandemia, cómo la ciencia fue clave, ¿no? En afrontar todos los retos que nos trajo la gente buscaba a los científicos. De repente había allí gente que te podía explicar lo que estaba pasando. Y nos dio un valor que nosotros mismos no pensábamos que teníamos, precisamente porque estamos perdidos en nuestras batallas internas por financiación. Nos tenemos que olvidar de todo esto y tenemos que dedicarnos a ser muy buenos profesores, a hacer lo que podamos y realmente crear ciencia con sentido y si no lo tiene, pues decirlo, ¿no? Ser parte del proceso democrático, ser parte de la comunicación de la sociedad con la ciencia. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues magnífico, porque además la entrevista y cómo al final la has ido llevando tú hacia un terreno, una forma de ver la ciencia que es complementaria con el resto de entrevistas, es diferente, y ha sido muy, muy interesante escucharte y y escuchar tus opiniones y sobre todo tus reflexiones. Y nada, que de nuevo agradecerte tu tiempo, que ya sé que
que es Tengo que ir escaso, corriendo. es escaso y tienes un Tetris que... Pero Tengo un muchísimas Tetris gracias. terrible. Estoy mirando el calendario hasta el 20 de marzo. Mi vida es el Tetris. Correcto. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Un verdadero placer. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos pronto.